Reynoso, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Lo escuchamos perfecto. Adelante, senadora, por favor. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues estamos en el Senado preparándonos para una sesión presencial de la Comisión Permanente. La buena es eso, que será una sesión presencial. La mala es que no es para atender los asuntos que México necesita, que los mexicanos, las mexicanas esperan, y nuevamente nos convocan a una sesión presencial por los caprichos del presidente. Nos convocan a esta sesión, ya que fueron regañados la semana pasada por no aprobar los caprichos del presidente, sus propuestas, sus leyes, pues nuevamente nos tienen en el Senado. Ojalá y estas sesiones fueran para poder dictaminar todo lo que hay pendiente en torno al tema del COVID, fuera para poder aprobar una ley de emergencia económica, de aprobar el ingreso básico universal, de aprobar todo lo que se ocupa, que es mucho en estos momentos para el país y no solo para los caprichos del presidente. Es una lástima que se esté trabajando en estas condiciones en el Senado. Del 1 de mayo a la fecha no se ha resuelto ningún asunto turnado a la Comisión Permanente y que, bueno, esperemos a ver qué otras sorpresas quiere imponer Morena en estos días, pero desde aquí mandamos un mensaje. La disposición del PAN ha sido para resolver los problemas de México y no estamos solo para los caprichos del presidente. Y yo le cedería la palabra al diputado Héctor Jaime Ramírez Barba para que también nos comparta un mensaje. Diputado Héctor Jaime, por favor. Muchas gracias. Pues de igual manera, en la Cámara de Diputados, un periodo extraordinario con una urgencia para dictaminar un tema que el gobierno federal ha tenido ya 2 años manejando con absoluta opacidad, pero primordialmente con absoluta ineficacia. Un tema cual ha debilitado el sistema de salud, que ha llegado tarde en todo lo que ha hecho el gobierno federal, desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta los ausentes planes sectoriales de salud, Plan Nacional de Salud, Plan de Estrategia para las Emergencias Sanitarias, y por ende, ante esa ausencia franca de planeación, pocos medicamentos y de los pocos, algunos que han ido a comprar malos y caros. Entre ellos, por ejemplo, el Metrotexate, que ha sido muy caro, entre otros la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, que ha sido detenida y luego vuelta a enviar por la falta de eficacia de la rubiola. Y por último, tratar de formalizar lo que han estado haciendo en la práctica, que más del 70% de las compras que han hecho, las han hecho por asignación directa y no como lo marca la Constitución, por licitación pública. Estaremos discutiendo esto y otros temas, precisamente por el manotazo que dio el presidente y obviamente las afectaciones que estaremos detallando en el tema de la salud, en el tema de la economía y en el tema de la seguridad para todas y todos los mexicanos. Me indigna venir a una sesión extraordinaria cuando el presidente y todo el equipo de la Cuarta Transformación no ha tenido una sola muestra de compasión ante las miles de familias que hoy sufren por la ausencia de sus seres queridos, ante los millones de familias que hoy, con datos que dio el propio Coneval, están batallando para llevar el alimento a sus casas, y que este presidente irresponsable, negligente, criminalmente, por la ausencia de cubrebocas, con este técnico politizado López-Gatell que dice que el cubrebocas no es efectivo porque no cubre los ojos, pues no, sería cubreojos, no cubrebocas, señor subsecretario. Pareciera indignante lo que está pasando y hagan un show del espectáculo mediático del avión en vez de tener, a propósito al menos, la atención la tuvieron cuando un medio de comunicación le pidió un minuto de silencio, pero que no tengan el mínimo de compasión ante tantos seres queridos. Y por último, estas medidas ahora de detener médicos que porque no están haciendo bien las cosas, como si tuvieran recursos, cuando ellos saben perfectamente la falla que han tenido para hacer las cosas. Por eso me indigna venir acá con tantas fallas del Ejecutivo, con tanta falta de compasión hacia los mexicanos, con tantas muertes que pudieron haber sido evitables si pudieran planear. A eso venimos. Es cuanto por el momento, Sergio. Xochitl. Gracias, Ale. Bueno, pues uno no quisiera hablar de los temas que no fueran los más importantes, pero este gobierno en lo oscurito,
así como la venta del acero la semana pasada, que por cierto se concretó. La empresa va a empezar a desmontar las estructuras con una licitación totalmente opaca, corrupta. Pues hoy nos encontramos con lo que está pasando en el bosque de Chapultepec. O sea, este gobierno pues sigue con sus proyectos. Obviamente todo el mundo celebramos en abril cuando se canceló los megaproyectos inmobiliarios que se pretendían hacer en el campo militar 1F y que afortunadamente pues el presidente reviró y ya no asignó para el desarrollo inmobiliario parte de lo que era ese campo militar. Y se anunció un gran proyecto cultural, artístico a cargo de Gabriel Orozco. Estamos hablando de 100 hectáreas. La Secretaría de la Cultura pues dijo que se haría una vinculación de los 11 museos, el centro hípico, las áreas naturales, inclusive se tenía previsto el Panteón Dolores. El 12 de noviembre Sedato anunció que habría unos recursos de preinversión. Se pretende construir una estación del tren interurbano México-Toluca y un sistema de cablebús. Después, el 23 de junio, se anunció que existía la posibilidad de que se construyera un teleférico para unir la segunda y la tercera sección de Chapultepec. Total que se han anunciado una serie de proyectos aislados y el 23 de abril el presidente Obrador avisó que se habían destinado 1,000 millones para este proyecto. El 10 de julio de este año, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México adjudicó a la empresa Fredel Ingeniería un monto de 187 millones de pesos para construir la calzada flotante, lo que conectaría el complejo cultural Los Pinos con la segunda sección del bosque de Chapultepec. Aquí el tema es que en la Ciudad de México hay leyes muy claras, y la ley clara es que se debe de consultar. Cuando vas a hacer un proyecto en un predio de más de 10,000 metros cuadrados, y esto fue establecido por la actual jefa de gobierno, y muchos vecinos lo celebramos porque veníamos de gobiernos anteriores que tenían mega obras sin ningún tipo de autorización y consulta vecinal, pues ahora resulta que esto también le aplica al gobierno federal. O sea, el gobierno federal no se puede saltar esta consulta. El gobierno federal está obligado a presentar el plan maestro que nadie conoce. Ese es un secreto que se va a hacer. Entonces hay un gran temor fundado de que se deforeste una buena parte de la segunda sección del bosque de Chapultepec. No hay información. Creo que el principal problema es la falta de información, porque justamente pues el gobierno de la ciudad debe de hacer una consulta vecinal por el que se da a conocer pues este proyecto. Entonces, pues yo lo que he presentado hoy es un punto de acuerdo invitando a la jefa de gobierno y al gobierno federal a que presenten el plan maestro, a que presenten los proyectos y a que inicien el proceso de consulta. No es que estamos en contra del proyecto, eso sí lo quisiera yo aclarar, no es que, sino simplemente que se transparente qué se va a hacer con el bosque de Chapultepec. Gracias. Muchas gracias, senadora. Empezaríamos, si les parece bien, con las preguntas y respuestas. La primera es de Víctor Mayén. Nos pregunta Víctor Mayén si el PAN dará su aval al periodo extraordinario al que convoca la Cámara de Diputados para modificar la ley de adquisiciones a fin de que el gobierno compre medicamentos en el extranjero. ¿Es un despropósito lo que se pretende? Diputado. Por supuesto, sin duda que estamos aquí para hacer oficialidad de partes del Ejecutivo Federal, ¿no? Yo creo que debería tener el presidente el mínimo respeto de los manotazos hacia su bancada y más hacia otro poder. Lo que ellos estarán pretendiendo, insisto, es tratar de hacer que la salud de los mexicanos se encuentre todavía más devastada. Como dijera el clásico, llevamos ya 18 meses de gobierno con una franca insuficiencia en la adquisición de medicamentos. Esta franca insuficiencia en la adquisición de medicamentos ha hecho posible que muchos niños con cáncer no reciban su tratamiento. Ha hecho posible que miles de niños con enfermedades raras no reciban su tratamiento. Ha hecho posible que muchas personas con diabetes no tengan insulina a la disposición, entre muchísimas fallas, porque todavía a julio del 2020 no han terminado de comprar los medicamentos ordinarios para el 2020. Ya no digamos los que se ocuparían para tener atendida de manera correcta la pandemia del COVID.
esta falla del gobierno, esta falla de la capacidad de gobierno, esta falla de la atingencia para hacer las cosas con la planeación debida, ha hecho que sin tener, creo yo, porque si no ya lo estarían presentando, su plan de adquisiciones, cuántos medicamentos van a ocupar de los más de 1,800 medicamentos que existen en el compendio de insumos para la salud, cuánto se tendrá que comprar para 128 millones de mexicanos, cuál va a ser el mecanismo de licitación para asegurar primero su calidad, su programación, su distribución, su compra. Bueno, todo eso está ausente hoy, como estuvo ausente el año pasado y como seguramente estará ausente el próximo año. Recurriendo a esta incapacidad manifestada incluso, insisto, por la subsecretaria de Planeación, que ya dejó de serlo, hasta Cristina Laurel, el Ejecutivo pretende hoy violar la Constitución cuando a través de una licitación pública que debe tener transparencia, eficacia, economía, oportunidad, entre muchos otros criterios, pero el más importante es la seguridad. Pretenden ahora que un tercero en el extranjero compre algunos insumos, porque esta firma que hizo el secretario de Salud, Alcocer, con el representante de la Organización Panamericana de la Salud, que es un organismo de la OMS, pretende a través del fondo rotatorio adquirir un volumen de más de 2,000 millones de unidades de piezas, cuando excede en sí mismo ese volumen la cantidad que ha comprado el fondo rotatorio en años completos. Nos parece una gran irresponsabilidad que va a poner en riesgo la salud de los mexicanos por muchísimas áreas. La primera es porque no sabemos su calidad. Es el único argumento que se va a tener ahora para hacer que primero tú compras un producto y después a ver si la agencia sanitaria, la COFEPRIS, que camina lento de reversa y muerto, es decir, no camina, estará avalando una calidad de medicamentos traídos quién sabe de qué país, quién sabe en qué idioma vengan las instrucciones, como si fuera muy fácil adquirir estos productos en el extranjero. Va a poner en riesgo la seguridad y la salud de los mexicanos porque no sabemos en qué hospitales o en qué municipios se estarán aplicando medicamentos y si presentan efectos adversos o si tienen farmacovigilancia adecuada, pues no va a ser posible el saber qué está ocurriendo. El daño primordial va a ser a la salud de las y los mexicanos de por sí ya tan deteriorado. México, que tenía la experiencia para hacer licitaciones, México, que tiene una planta farmacéutica capaz de surtir las necesidades del mercado mexicano, hoy se ha visto francamente debilitada por este capricho gubernamental para combatir la corrupción, dicen ellos. Y qué bueno que la quisieran combatir, qué bueno que la quisieran combatir, pero no ha ocurrido así. De forma tal que apenas unos cuantos hechos de corrupción en salud han sido combatidos, como el hijo de Manuel Bartlett al tratar de pretender vender ventiladores a más de 3 veces su valor, o las empresas de su ex superdelegado Lomelí, un distribuidor en Jalisco que acaba de ser suspendido por tercera ocasión por actos ilegales. Vale la pena entonces que Acción Nacional está a favor de la corrupción, a favor de combatirla de manera directa, pero no ha habido ningún señalamiento del gobierno federal que sería su obligación. En cambio, estamos siendo una oficina de paso para tratar de hacer un periodo extraordinario que pareciera inútil cuando, insisto, más del 70% de las adquisiciones las han hecho en lo oscurito, comprando a sobreprecio, haciendo pedidos incompletos, haciendo lógicas inadecuadas y todo con una margen de corrupción impresionante. Muchas gracias. Israel Aldave nos manda su pregunta. Dice, ¿cómo votará el GPPAN Senado mañana en la ley reglamentaria del artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa? Juristas afirman que viola los derechos humanos. Senador Reynoso. Sí, pues a ver, como fue en la reforma constitucional en diciembre, hay un voto dividido, todavía seguimos discutiéndolo en el grupo, pero sin duda será un voto dividido. Seguramente quienes votaron a favor lo harán, quienes votaron en contra mantendrán el voto. Hubimos 2 que estábamos de comisión, que estamos revisando los dictámenes todavía para definir, pero será un voto reflexionado y será un voto que no sea unánime en el PAN en este tema. Muchas gracias, senadora. Maru Rojas, ¿estás conectada? Sí, aquí estoy. Adelante, Maru, por favor. Para el diputado, y haciendo un poco hincapié en la pregunta de mi compañero Mayén,
Sí hay los votos de la oposición que necesita Morena y sus aliados para aprobar este extraordinario el día de mañana. También supimos que Pablo Gómez, vicecoordinador de Morena en Cámara de Diputados, se reunió ayer con todos los asesores de las otras bancadas para ver si va o no el tema de la desaparición de fideicomisos. ¿Qué opinaría al respecto? Diputado, por favor. Bueno, hay varios temas que están en la cancha y en la discusión en estos momentos en la Junta de Coordinación Política, no solamente en esto, sino en otro tipo de documentos que estamos analizando de manera muy puntual. En el caso de los fideicomisos, entendemos que la debilidad en la caja del presidente, que él dice que tiene todo planeado y todo en orden, pues les falta mucho dinero y sí estarían pretendiendo ellos eliminar una gran cantidad de fideicomisos. Todavía no hay los argumentos finales para saber cuántos estarían eliminando, como ellos pretenden, quitar ese dinero, que son un poco más de 100 mil millones de pesos, pero estaríamos viendo cuáles. Nosotros ya hemos dicho que hay unos en los cuales nos parece un franco despropósito. A propósito, otra vez, de la insensibilidad del gobierno federal, precisamente en el tema del Fonden, que ha ocurrido en el sur y que acaba de ocurrir recientemente en Nuevo León con Hanna, y que ni siquiera merece una mención, solamente merece el show, espectáculo del presidente hablando de su avioncito y no el dolor de miles de familias mexicanas. Diputado, perdón, me insiste Víctor Mayén que si entonces votarán en contra del periodo extraordinario. Es muy probable que votemos en contra, es muy probable. Muchas gracias. Me mandó, perdón, Maru, ¿terminamos? ¿Está bien? Sí, en el mismo sentido la pregunta, ¿sí dan los votos de la oposición necesarios para el extraordinario? Y la duda, ¿por qué no es seguro si van o no en contra del extraordinario, diputado? Pues mira, por ejemplo, nosotros hemos empujado mucho el tema del Consejo Fiscal. Si solamente vamos a venir aquí para hacer oficialidad de partes del Ejecutivo Federal, no nos parece adecuado, y más en un tema que va a perjudicar la salud de los mexicanos, va a perjudicar el abasto de medicamentos de los mexicanos y va a afectar de manera muy puntual en aquellos que se encuentran más desvalidos cuando el estado de salud se encuentra afectado. Si entran temas que hemos propuesto también, pues podríamos revisarlo, pero si solamente entran los temas que ellos están considerando, pues no nos parece correcto. ¿Ves? En el caso del Consejo Fiscal, que nos parece muy importante, que lo ha propuesto nuestra fracción, bueno, podríamos analizarlo. Gracias, diputado. Vero Méndez, gracias, Maru. Vero Méndez nos manda su pregunta. Dice, a la senadora Reynoso, si nos explican los peligros de la iniciativa de la Ley General de Salud Mental que quiere subir el PT. Organizaciones sociales y organismos internacionales la consideran violatoria de derechos humanos, especialmente para las personas con discapacidad. Senadora, por favor. Claro que sí. A ver, sin duda, este dictamen que han presentado de salud mental y que han intentado en diversas ocasiones el querer aprobarlo en el Pleno con un proceso, primero hay que decirlo, muy sucio, un proceso sin consulta, un proceso sin debate, sino simplemente pretendiendo mayoritear, como es costumbre, pues el PT como autor de esta iniciativa, que hay que decirlo además sin considerar otras que se han presentado, sino solo la iniciativa Bañuelos, pues evidentemente acompañada de todo el bloque de Morena. ¿Por qué nosotros no lo acompañamos desde el mes de marzo que intentaron aprobar esto y que intentaron subir al Pleno? Primero porque lo que quieren es una ley general de salud mental, cuando la salud mental debiera reformarse, fortalecerse, y en eso estamos de acuerdo, que hay que fortalecer la salud mental, sí, pero revisemos la Ley General de Salud, que es donde debiera hacerse cualquier reforma, no con una ley general como lo están planteando a otra. No son temas diferentes, la salud es una, los seres humanos estamos debiera ser la salud quien rija como una ley general, que ya es lo que existe, que tiene su capítulo. Segundo, tampoco acompañamos este dictamen porque, digo, tiene muchos errores, pero una cosa muy grave, y que además sí está determinado ya y hay antecedentes, no se hizo la consulta previa. El Estado mexicano tiene la obligación de realizar una consulta previa con base en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con discapacidad y su protocolo facultativo.
Y eso no sucedió, no hubo una consulta previa y evidentemente por eso varias organizaciones de la sociedad civil principalmente que atienden a las personas con discapacidad están en contra porque pues sí viola, vulnera los derechos, no se respeta el debido proceso, la consulta, y porque además establece ahora la obligatoriedad tanto de instituciones públicas, pero le están agregando instituciones privadas y donde hay una serie de confusiones en la propia redacción. Y miren, les pongo otro ejemplo, o sea, está muy mal hecho el tema porque también está vinculando algunos temas jurídicos y de justicia y habla de investigaciones abiertas, no de carpetas integradas, que hace una vinculación al Código Penal, pero es muy discriminatoria. O sea, hay que decirlo, este dictamen lo que hace, en lugar de que pueda ser una iniciativa que en las personas con discapacidad el reto es lograr la inclusión. Y lo que hace este dictamen es una discriminación total. Entonces, sí es muy grave. No se armoniza con instrumentos internacionales. Hay la posibilidad del internamiento involuntario y algo en lo que está muy claro es que tiene que haber un consentimiento de las personas. Y otro tema, introducen, y de una manera muy peligrosa, la farmacoterapia, ¿no? Y esto incluye, pues desde los anexos y demás, pues es un tema que tiene que revisarse, que tiene que plantearse con los beneficiarios, en todo caso, de lo que sería la iniciativa de la salud mental, insistimos, y más en las cuestiones y en las condiciones en las que estamos. La pandemia, hay que fortalecer la salud mental, sin duda, urge, pero no es este el mecanismo, que no va a resolver absolutamente nada, y por eso le hemos pedido a la Junta, a la mesa directiva y a la Junta de Coordinación Política que bajen el tema del extraordinario de mañana y que se hagan las cosas bien, que se haga un parlamento abierto, que reformemos la Ley General de Salud, que logremos los consensos, porque sí es importante la salud mental, pero no como lo pretenden en este dictamen. Senadora, nos dice Vero Méndez que si puede abundar un poco en el asunto del internamiento involuntario. Sí, Héctor Jaime, adelante. Cualquiera de los dos. Diputado. Primero firmar lo que dice, ahorita contesta la senadora, pero primero ratificar mucho lo que dice la senadora. O sea, este dictamen realmente es una antítesis de lo que debe ser un proyecto de salud mental para un país, y México lo necesita mucho. Yo quisiera adicionar 2 detalles extra para lo que decía la senadora. Si ustedes revisan el dictamen, en donde están los diablos, en los transitorios, dice que con el mismo dinero, un país que ha bajado solamente para el sector público, 0.4, y que si algo ha sufrido en sus recursos ha sido los programas de salud mental, que han sido casi abolidos en su cantidad de dinero, pues si va a ser una ley de saliva estaría muy bien, pero ni siquiera tiene el dinero, por un lado. Y por otro lado se dice en Radio Pasillo que así como el PT y ahora tiene fondeados una gran cantidad de guarderías, pues ahora quiere tener como que centros de atención a la salud mental, y ahorita a lo mejor quieren aprobar esta ley y después querrán aprobarse el presupuesto para seguirse financiando. Es lo que se dice en Radio Pasillo. ¿Es cuánto, Sergio? Senadora Reynoso, por favor. Sí, claro. Miren, lo que está considerando este dictamen en el tema aborda el internamiento de pacientes. Y como está abordado, podría ser contrario a los estándares contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Porque hay que poner especial atención porque habla de la regulación, es la capacidad jurídica, el internamiento voluntario, la recuperación, que son términos a los que se refiere o para referirse a personas con problemas de salud mental, y que se debe de tomar en cuenta la observación general 35 del Comité de Derechos Humanos. Es decir, y al momento de que están incorporando públicos y privados, alguien puede decir, a ver, yo digo, sin un consentimiento jurídico, sin una validación médica,
que pretendan internar a una persona porque diga que padece una enfermedad mental y vaya contra la propia voluntad del paciente. Y eso, lejos de lograr su recuperación, lo único que se está haciendo es afectar más. Por eso es tan delicado el tema. O sea, no es cualquier tema y lo más preocupante, que lo desvincula, al ser una ley general, también obliga a las 32 entidades y la desvincula de la Ley General de Salud. O sea, no puede haber dos instrumentos donde además ni siquiera están armonizados. O sea, hay como que copiaron, pegaron de diferentes documentos y está muy mal hecho de forma, pero también muy grave de fondo. Muchas gracias, senadora. Gerardo Segura nos pregunta, tenemos una lista amplia, estaría Gerardo Segura, posteriormente tendría la palabra Antonio López y Fernando Mayolo López también. Perdón, hay una precisión, senadora, sobre ¿qué opinamos de la judicialización de las personas enfermas sobre el mismo tema? Es que son justo de los puntos que se tienen que revisar. Yo le decía, hace un vínculo con el Código Penal, pero además lo hace mal. Y sí se puede judicializar el tema, porque entonces viene, y es aquí donde vulnera también los derechos. Alguien puede decir, es que mi familiar o quien sea está mal, o en determinado momento una autoridad dice tiene problemas de salud mental, y entonces en automático, si tiene problemas de salud mental, los recluye, la intención es recluirlos en un centro de salud mental sin que haya un debido proceso y una validación médica. O sea, por todos lados, este dictamen ha causado justo tanta controversia porque, primero, el quererlo aprobar en fast track. Segundo, ¿qué necesidad en un periodo extraordinario? Estamos a un mes del periodo ordinario y miren, tan fast track que otro de los intentos en aprobarlo fue la última sesión del Senado el 24 de marzo. Y que yo creo que además sin quórum la comisión, sin quórum sacaron su dictamen y pretendían meterlo al pleno. O sea, ¿por qué la urgencia y la aferración a aprobar un dictamen fast track y un dictamen mal hecho? Gracias, senadora. Gerardo Segura nos pide un comentario sobre, dice, ¿qué opinan de que mientras en España, Italia y otros países europeos están haciendo obligatorio el cubrebocas, aquí hoy en la mañana anuncian que no lo harán obligatorio, exponiendo a mucha gente al contagio? ¿Qué responsabilidad hay en esto? Y si consideran que solo una vacuna podría salvar al país de seguirse hundiendo por la pandemia ante la negligencia para enfrentarla de manera correcta. A mí me parece. Senadora Xóchitl Gálvez. Senadora. No la escuchamos, senadora. A mí me parece realmente lamentable. Hay una serie ya de estudios científicos que demuestran claramente cómo se pueden impedir los contagios. De hecho, estaba viendo uno en Estados Unidos de un estilista que atendió a 130 personas. Todo el tiempo los obligó a ellos a tenerlos con cubreboca. Él dio positivo a COVID y no contagió a nadie. Estas investigaciones ya están siendo publicadas en unas revistas científicas, que eso avala que el uso de cubrebocas sí es una protección para sus clientes, que mucha gente podría regresar. Lo que dijo el secretario de Hacienda tiene toda la razón. Muchos de los que hemos regresado a la actividad productiva, lo hemos podido hacer. Yo, como saben, tengo una empresa en el ramo de la construcción y no hemos tenido un solo caso de COVID, porque todos los trabajadores han tomado medidas extremas de seguridad en sus labores, en sus actividades, con el uso obligatorio del cubrebocas, la máscara, el lavado de manos, la desinfección, la sana distancia. Hemos impulsado el uso de la bicicleta como el medio de transporte para los empleados y no hemos tenido un solo caso de COVID y al ser una industria esencial, pues tenemos que estar obligados a trabajar. Entonces, creo que esto demuestra que el uso de cubrebocas pasó con mi trabajadora del hogar, que su hija tuvo COVID, murió su esposo, fueron al entierro rapidísimo y no se contagió porque todo el tiempo tuvo el cubrebocas. O sea, yo he tenido experiencias cercanas del cubrebocas, sí es efectivo.
a la gente le da seguridad, la gente se siente fuerte saliendo con el cubrebocas. Yo le pido al presidente que ya respete a los mexicanos, que se ponga el cubrebocas, que mande un ejemplo y que deje el machismo de lado, porque su problema es machismo. Él no acepta que se equivocó. Y eso es una conducta típica de los machos. Entonces me apena tener un presidente macho. Ojalá el presidente acepte que se equivocó, que se ponga el cubreboca, y yo creo que sí va a ayudar a que la economía se reactive y que la gente realmente pueda salir de esta situación, pues, a través de la economía, porque el apoyo del gobierno no va a llegar. Entonces creo que los mexicanos vamos a tener que aprender a cuidarnos solos, y el señor Gatell, pues no sé, creo que de científico no tiene mucho, porque es increíble que no lea estas revistas científicas que han acreditado el uso del cubrebocas como una manera de prevención. Muchas gracias, senadora. Diputado Héctor Jaime, por favor. Me parece una pregunta harto interesante, porque tenemos hoy un secretario de salud y un subsecretario de salud, ambos técnicos politizados, que cuando les conviene dicen que las evidencias dicen una cosa, y cuando no les conviene, aunque estén las evidencias, dicen que no es útil. Me parece un acto negligente, criminal a estas alturas del partido, tanto del presidente como del secretario Alcocer, como del subsecretario López, porque eso de Gatell es un apellido compuesto, Xochitl. Realmente se apellida López Ramírez, pero para hacerse muy fino se pone López Gatell, ¿ves? O sea, para hacerse así muy de la alta alcurnia, pero es López también. Es López, como muchos mexicanos que están sufriendo hoy. A mí me parece que en el caso de López basta con que se ponga a revisar, hay bastante evidencia. Simplemente en la base de datos Clinical Trials hay 102 ensayos clínicos, caminando 9 ya terminados, con datos más que contundentes, no solamente anecdóticos, como ya los que refería la senadora Xochitl Gálvez, sino con datos científicos claros de que ahorita es la mejor arma y es la mejor vacuna que existe. En espacios cerrados y en espacios abiertos, y más cuando se pretende reactivar la economía. Y por otro lado, ya como artículos publicados, nomás hay 1,112 artículos publicados que lo demuestran. Entonces me parece un franco despropósito de esta visión cosmogónica de que lo que les conviene es útil, y yo sí creo que habría que ponerle, si le faltan hormonas, que le pongan neuronas, pero lo que es un hecho es que las hormonas están faltando o le están sobrando, pero que pongan más neuronas, porque la única manera de poder activar la economía y que la gente pueda ir a su trabajo, que pueda reactivarse la economía, es utilizando el cubrebocas, además de las medidas. Y sí, pues la recomendación tendría que ser para el doctor López-Gatell, que además, si pretende que el cubrebocas no infecte los ojos, pues se usen gafas o caretas, para eso son, porque los cubrebocas no impiden que los aerosoles lleguen a la conjuntiva ocular, y lavarse las manos donde hay agua. Y queda pendiente las preguntas de Berriozábal, donde fue él, y en vez de estar atendiendo que hubiera un programa sectorial de salud, se la pasa yendo a municipios a arrancar comités con quién sabe qué programas, en vez de atender lo que debía de programar. Programar muy bien qué medicamentos se ocupan para México el próximo año, empezar ya la convocatoria de licitaciones públicas, usar cubrebocas y que el presidente use. Pues, ¿qué tipo de consejos son esos? El que no use cubrebocas, eso es negligencia criminal. Lo más preciso, esta anécdota tuvo un sustento científico. De hecho, aparece, el artículo se llama MMWR y es del Centro de Prevención de Desastres, porque justo este tema detectaron el caso, y como era una persona que había atendido a 130 personas, le dieron seguimiento a cada persona, y hoy es producto de esta publicación científica ya con una revisión a detalle, justamente para justificar cómo el uso de cubreboca, hasta te dicen qué tipo de cubreboca, quién usó N95. O sea, es un artículo súper amplio, pero acredita científicamente que el cubrebocas sí te ayuda a prevenir la transmisión de COVID. Muchas gracias, senadora. Antonio López, tienes la palabra. ¿Estás por ahí? Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días, senadoras, diputados, compañeras, compañeros. Muy breve, ya hablaron ampliamente sobre este tema de la ley de adquisiciones. A mí me gustaría saber, si bien pues hay todavía, pues no se haya podido llegar a consensos entre Morena y sus aliados y la oposición en esta materia. Tengo entendido, ayer justamente platicaba con usted, diputado Héctor, sobre este tema, y me platicaban que pese a ello, todavía los coordinadores parlamentarios de estas bancadas están
negociando justamente para que esta ley pueda aprobarse, pero no en los términos que se aprobó en comisiones. Lo que se está proponiendo por parte de la oposición, pues es que haya algunas especie de candados, que se pueda comprar medicamentos en el extranjero solo con ciertas excepciones, que pueda haber auditorías, saber en esa materia, pues cómo van las negociaciones. ¿Ustedes ven voluntad de Morena para que se pueda realizar ciertas modificaciones a esta ley y pueda avalarse, o prevén una larga discusión y confrontación? Gracias. Mira, nosotros estamos en la mejor disposición de que se mejore esto. Nos parece que de alguna manera tenemos que ayudar al gobierno federal para solventar su incapacidad de planificación. Pero también debemos de ver, te digo, por la salud de los mexicanos, ponernos en los zapatos de quien tendrá que recibir medicamentos. Es obvio que este país atraviesa por un problema de desabasto de medicamentos y es muy claro. Y este desabasto está, sin duda, una de las principales razones es el cambio en las reglas de licitaciones que han ido hechos, y por eso tienen hoy más del 70% por asignaciones directas. Sin embargo, estas licitaciones 19 y 20 son las que han sido la causante del desabasto. Si para resolverlo esto se tiene que ir, por ejemplo, para que la vacuna BCG de tuberculosis, llevamos 16 meses sin abasto en México, se pueda conseguir, si para eso ocupan la asesoría técnica de este fondo rotatorio, pues sería muy bueno. Pero me parece que ahorita lo que tendríamos que hacer es verificar primero que se cumpla lo que está en la ley. Vamos a ser un país de leyes. Que se cumpla, que las licitaciones públicas que tienen como visión que se haga con eficacia, con transparencia, con calidad, con economía, con eficiencia, pues que se cumpla. Y si hay momentos en que la planta nacional, que la licitación pública nacional o internacional no se da, bueno, pues hay que ir a comprarlo. Decíamos hace un momento, por ejemplo, ¿cuándo va a haber la vacuna COVID aquí en México? ¿Qué laboratorio nacional la va a cubrir? Pues a lo mejor la van a poder cubrir dentro de 20 años que venza la patente. Tenemos que ir a comprarla donde se está produciendo. Bueno, en este caso en particular se diga, o bien, por ejemplo, si va a haber, ellos calculan que el 20% de los productos como los biotecnológicos o los para el cáncer que no han podido adquirirlos, puede ser un problema que cuando sometan su pedido al Congreso, que el Congreso sea que decía, oye, estas partidas, estos medicamentos de compendio de insumos, hemos sido incapaces, la planta nacional no los produce y tenemos que ir a comprarlos, pues estaríamos a favor de apoyar esto. Y obviamente, insisto, estamos abiertos para este diálogo y verificar si este planteamiento que se quiere hacer como absoluto de quitar las licitaciones, quitar la publicitación como lo marca la Constitución. Pero en términos generales, diputado, ¿cómo va esta negociación? O sea, sí están, ya le pidieron a Morena que modifique esta ley y ustedes ven voluntad. O sea, ¿creen que pueda llegar a acuerdos antes del día de mañana? Se ha estado trabajando en ello, todavía sigue trabajando, no tenemos respuesta. Hasta ahorita no ha sido así, lo que ha planteado Acción Nacional no ha sido así, lo que ha planteado la propia industria no ha sido así. Y sobre todo, te insisto aquí, lo más preocupante es la falta de sensibilidad en reconocer que el error está en la falta de prevención y que este cambio en la ley es innecesario porque de hecho está ratificando lo que ellos están haciendo ahora. Senadora Gálvez, te doy la palabra, por favor. A mí lo que me parece increíble es que este gobierno no sepa comprar. O sea, es absolutamente sencillo conseguir el mejor precio, las licitaciones son internacionales, hazlas públicas, haz una subasta en reversa, pública, y ahí que todo el mundo vea quién es el laboratorio que ofrece el mejor precio. O sea, ahorita lo que hemos tenido son compras millonarias. Ya van a ver ahora que abramos las investigaciones. Ahorita pues estamos dejando que el Seguro Social atienda la pandemia, pero van a ver los miles de millones de pesos que ha comprado el Seguro Social por adjudicaciones directas y los precios que ha comprado. Si quieren manga ancha para seguir corrompiendo, pues eso es esta ley. Lo que quieren es justificar el poder comprar con sus amigos chinos, con sus amigos, no sé, ahora rusos quizá, y traer medicamentos de dudosa calidad a nuestro país, brincándose todo procedimiento de COFEPRIS, que sí se los pone a la industria nacional, pero a la industria extranjera no. Entonces, esta es una telenovela que habla de la incapacidad de este gobierno para comprar medicamentos a un precio competitivo a través de licitaciones públicas y transparentes.
Muchas gracias. Finalmente, para la senadora Gálvez también, un segundo, Mayolo nos pregunta, perdóneme, senadora, deme un minutito, ya estoy. Nos dice Mayolo López, dice, por favor, sobre el contenido del punto de acuerdo sobre el bosque de Chapultepec. Al tratarse de una obra federal, ¿la Ciudad de México debe hacer una consulta vecinal? Por supuesto que sí. Es más, el gobierno debe de poner el ejemplo. El gobierno no le puede exigir a los privados que consulten las obras y el gobierno omitir esa consulta. Estos son unos lineamientos que publicó la jefa de gobierno que me parecen súper adecuados, pero no porque sea dinero federal o porque el bosque de Chapultepec sea federal, simplemente deben de cumplir con los lineamientos locales, tanto de las alcaldías como del gobierno de la ciudad. Y insisto, no es que se esté en contra de ese proyecto, de lo que se está en contra es de la opacidad con la que se ha manejado el proyecto. Perfecto, senadora, pues son todas las preguntas que tenemos. Agradecerles a la fuente de diputados y a la fuente de senadores de acompañarnos y a ustedes por acompañarnos en esta rueda de prensa. Lo estaremos convocando para el día de mañana. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.